Bien, buenas tardes. Mi nombre es Valeriano Sánchez Ramos y mi intervención en este evento es a petición del alcalde de Padules, en la provincia de Almería, Antonio Gutiérrez, quien me llamó indicándome que sería muy interesante mi intervención en este evento. Así pues, le agradezco muy mucho, en primer lugar, al alcalde que tenga bien, bueno, convertirme en portavoz de la recreación de Padules y al mismo tiempo indicar que mi labor en Padules es la de historiador. Por tanto, otras cuestiones referidas a la recreación, como puede ser la fidelidad del vestuario, de las armas, no va tanto en juego, sino desde una perspectiva de historiador, que es a lo que yo me dedico y sé. Bueno, mi nombre es Valeriano Sánchez Ramos, soy especialista en los moriscos, concretamente en moriscos granadinos. Más adelante sabremos por qué Padules recrea sobre moriscos. Y si les parece, yo he preparado como un PowerPoint en donde planteo una serie de intervenciones, puesto que a partir de la organización también se me pidió que utilizara como un eje vertebrador las recreaciones en las que hay participación de musulmanes. Musulmanes es un término bastante amplio que abarcaría cronológicamente sobre todo la Edad Media y la Edad Moderna. Dado que el encuentro del que se me habla es de Padules, entiendo que es mucho más factible utilizar la explicación a través de Padules, aunque habrá elementos que, lógicamente, por el propio discurso no serán así. A ver lo que sale. Es cierto también decir que hay muy poco de recreación histórica de calidad, estoy siempre refiriéndome a ello, que pueda servirnos de apoyatura. Dicho esto, comenzamos con el PowerPoint, que creo que es mucho más interesante que verme a mí la cara aquí. Bien, en cuanto a la recreación, debemos de entender que, a ver si se ve, compartimos, aquí va. Bien, creo que se ve mi intervención. Yo la he titulado, jugando con el propio título que me aportaba la organización, Recreación Histórica con Presencia Morisca. Creo que es más apropiado, aunque insisto que hablaré también de musulmanes. Las Paces de Padules en Almería. Bien. Bien, Padules es un municipio de la provincia de Almería, concretamente en la Alpujarra, pasa por él el río Ándara y celebra desde hace bastantes años, además con unos logros en recreación muy destacables, una serie de intervenciones vinculadas a la recreación que ha ido a más. Veremos pues también ilustraciones que son de dominio público, yo las he sacado del propio Facebook de ellos o de las propias publicaciones de prensa para no utilizar, digamos, aquello que no es público y veremos cómo hay una evolución muy aceptable del hecho histórico. Un hecho histórico, como tendremos ocasión de ver, que requiere de ciertas matizaciones, ¿no? Padules no está sola, evidentemente, en el tema de recreación, sino que existen, desde el punto de vista del musulmán, pues infinidad de algunas cosas que se están haciendo en España, no todas las que quisiéramos, pero las hay desde eventos vinculados a la Edad Media, a la toma de castillos, a la entrada de tal o cual rey, aunque también es cierto que pues cada vez se está dando más pues, otro tipo de musulmanes que interesan, pongamos el caso del asalto de piratas berberiscos, sobre todo en la línea de costa. Aquí es cierto que tienen mucho interés aquello que se está haciendo, pues, por ejemplo, en Murcia, en la Zoía o en Castellón, sobre ataques berberiscos. Pero básicamente entendemos que hay como distintas recreaciones del mundo musulmán. La conquista, la toma, la entrada de tal rey, los pactos, piratas berberiscos y desde luego también, ¿por qué no?, una etapa a posteriori que sería la de los moriscos. Ahí se enmarcaría concretamente la que realiza en Padules.
Bien, ¿qué es una recreación? Yo no me voy a detener en el concepto de recreación, es un término ya antiguo, no viene del mundo anglosajón, esto ya se estaba realizando a finales del siglo XIX, a partir de, sobre todo en Inglaterra, tan dado a su memoria y a la historia, para aspectos de lugares que llamaban ellos sitios históricos, donde no había ya nada, pero eran muy significativos por ellos. Por ejemplo, la Guerra de las Dos Rosas en realidad es un prado de césped, donde pastan amablemente las vacas, pero es allí donde se discernió entre la casa de Lancaster y la de York. Pues bien, cómo ver, cómo palpar un hecho histórico que no va más allá pues, de un lugar con vacas y césped. Es ahí donde a finales del 19 se vistieron y bien el duque de Lancaster y el duque de York, pues, dos ejércitos, conforme establecían las crónicas, fueron explicando, recreando, viendo aquello, pues la casa de York vinieron las tropas por este sitio, por otro, y sin querer habían dado en la tecla con lo que llamaríamos una recreación. Dicho en pocas palabras, es donde se participa gente en la que se dan algunos aspectos de lo que sería un evento o periodo histórico concreto. Bien, en España la recreación se incorpora más tardíamente, del mundo anglosajón se pasa especialmente a los Estados Unidos y también a Europa. Sin embargo, en España es mucho más tardía la recreación, ¿no? Especialmente en España abundan los temas de la guerra de la independencia, las guerras napoleónicas, lo hay mucho y muy bueno, también el mundo de los romanos y demás. Entendemos por recreación una, si se me permite la expresión, una puesta en escena. ¿De qué? De un acontecimiento histórico. Una puesta en escena que sería como, dicho en pocas palabras, una gigantesca obra de teatro. Generalmente debe de vincularse a un hecho histórico cierto, tiene que existir la fidelidad histórica y mucho más se potencia y se enfatiza esta si en ese lugar donde se recrea encontramos vestigios o restos. Pues no sé, puede ser un castillo, puede ser un acueducto, puede ser un monolito, una cruz o cualquier cosa. Eso le da un carácter de recrear, de reconstruir aquello que ya se tiene, sea por historia o sea físicamente, ¿no? Y se organiza esa especie de gran obra escénica, ¿no? Bien, las recreaciones, como digo, hay algunas excelentes, sobre todo se están haciendo cosas muy interesantes a nivel español, y como digo, es reciente, pero se necesita contar algo. Y en ese contar algo, no solamente la recreación tiene matices interesantes desde el punto de vista de quién la realiza, sino también de quién la ve, del espectador. Es una connivencia, un involucramiento que nos hace ver, oír, oler, tocar, sentir. Dicho en pocas palabras, se siente, se vive, se palpa, se disfruta del hecho histórico. Sería como meternos en una máquina del tiempo, si se me permite la expresión, en tres dimensiones, ver esa historia. Es una recreación histórica, se revive, se vive, se siente, como digo. Y eso realmente la hace ser muy diferente a todo lo que se conoce. Como digo, el logro, lo que consigue la recreación es meterte en la piel del hecho histórico. ¿Cómo? Pues si eres recreador, te metes en la piel, lógicamente, de un carácter mucho más profundo. Y si no eres recreador y estás viendo, lo haces a un nivel de piel menor. Pero en todos los casos, sea uno, queda uno involucrado. Es como algo así, como una alegre sorpresa en la que uno puede ser protagonista en vivo de ese teatro, de esa película, de lo que también se conoce como historia en vivo, una vivencia cercana desde el punto de vista de la historia. Pero bueno, desde ese punto de vista tenemos que tener en cuenta que ver y vivir en directo, en vivo, en disfrutar de ese hecho, desde luego adquiere unos matices que no lo tiene ninguna otra cuestión.
queda muy alejado esto de la cercanía que muchas veces tenemos a los hechos históricos a través de un museo, a través de una guía al uso clásico, sino que nos va a permitir tener una experiencia, una oportunidad única de disfrutar con algo que aparentemente pues podría parecer tedioso, ¿no? La historia o un hecho histórico. Nos introducimos en un ambiente, nos introducimos en una época. Para eso, para que una recreación tenga esa chispa que debe de tener, yo entiendo que debe de contemplar dos cuestiones básicas. Uno, la rigurosidad. Rigurosidad en la investigación, en la documentación. Hablemos de textiles, hablemos de armas, hablemos de mobiliario, hablemos incluso de comportamiento y de gestualidad en el recreador. Y desde luego no puede dejar de tener una investigación histórica, es decir, aquello que se está recreando tiene que tener un hecho. Si en Padule hubo moriscos y hubo cristianos y hicieron unos tratados de paz, eso se debe de conocer bien, quiénes fueron los intervinientes. Y si hablamos, pues no sé, de la toma de los reyes católicos de la ciudad de Granada, no ocurriría lo mismo. Y luego, evidentemente, pues no estamos hablando de algo serio, es algo entretenido, es divertido, como digo, vivirlo, pues no sé, puede ser desde una lucha de esgrima, puede ser una recreación de montacaballo, o puede ser cocina, gastronomía, juegos de naipes, cualquier elemento de lo que podríamos entender como vida cotidiana de una época. Trasladarnos, como así se nos permitiría decir, como en una máquina del tiempo, trasladarnos directamente a la época. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir generar emociones que son intensas, que son impactantes, que tienen interés y desde luego se aprende. Luego de esta cuestión hablaré un poco más adelante. La recreación histórica, al margen de disfrutar con ella y vivirla, se aprende historia, se aprende mucho. En Padule conozco gente que tasamente, podríamos decir, en un nivel educativo, saben leer y escribir y perfectamente te pueden estar hablando de moriscos, de generales cristianos, de lo que es un jubón o lo que puede ser una vasquiña. Es decir, llegan a manejar unos lenguajes verdaderamente impresionantes, ¿eh? Y esto solamente se hace desde el punto de vista del divertimento, ¿no? Divertirse no quiere decir quitarle en modo alguno rigurosidad al hecho. Bien, esto quiero enfatizarlo porque no estamos refiriéndonos a ningún hecho que es festivo, no nos estamos refiriendo a un hecho que es folclórico, que no es un reclamo turístico, que no va más allá de un mercado medieval que ni siquiera es mercado. En una recreación no se vende nada, no se compra nada si uno no lo quiere, simplemente es gente que disfruta con la historia y gente que disfruta viendo a otra gente disfrutar de la historia. Eso es más o menos una recreación. Como digo, no me voy a meter en este campo, puesto que no es lo que se me está pidiendo, sino más bien lo contrario. ¿Cuáles son las recreaciones sobre musulmanes y teniendo presente siempre la recreación de Padre? Pues bien, la guerra de Granada, de la que yo voy a hablar, la guerra de Granada y de Castilla, quizá la hace muy interesante, puesto que es un periodo cronológico en el que vamos a encontrar desde musulmanes, posteriormente a lo que serían los mudéjares y posteriormente a lo que son los moriscos, en un sentido mucho más estricto del término, ¿no? Y por supuesto también a la piratería berberisca que nos viene de Allende, del norte de África. Bien, a nadie escapa que en Granada existe una guerra civil que enfrenta al sultán Muley Hacén con su hijo, el príncipe Boabdil, y todo por mujeres. En este caso, en ella tenemos a Isa al-Hurra, a la Fátima, a la sultana, a la madre, y los amoríos que va a mantener su padre con Zoraida. Esto va a hacer que haya una serie de conjuras que llevarán a estallar una guerra civil entre los musulmanes. Una guerra civil que podríamos dividir en los bandos entre zegríes y abencerrajes. Estos bandos políticos no refieren nada más que dos modelos de entender la política. Tenemos que relacionarnos con Castilla, eso serían los zegríes,
o debemos de negarnos a relacionarnos con Castilla. Eso serían los abencerrajes, como sean como dos partidos políticos actualmente. Esta guerra civil que se está dando en Granada está en plena guerra de conquista. Y esto hace muchos matices que van a calar profundamente en la provincia de Almería y es donde van a intervenir las recreaciones. En primer lugar, hay un partido intermedio, que es el que se conoce por el gobernador de Almería, que era tío de Guadí, el príncipe Sidi Yahya al-Nayar, que es el alcaide de Almería. Este príncipe aboga por una línea intermedia de pactar, de negociar con los cristianos una salida razonable a la guerra de conquista, a una guerra fratricida, a pactar, a hacer paces que puedan servir para entregar el territorio a una figura política nueva, pero sin dejar que la población musulmana que allí vive deje de estar en la tierra. Y es ahí donde ese bagaje es el que la recreación de Padules, años posteriores a la toma, seguirá representando y es el que se representa. Pues bien, la Guerra de Granada, yo no voy a hablar de ella, es un territorio que abarca aproximadamente las provincias de Almería, de Granada y de Málaga. En todos estos lugares se realizan algunos tipos de recreaciones entre musulmanes. Y no es sino de la guerra entre Boabdil y su tío Sidi Yahya al-Nayar, ¿no? Como digo, en Almería es quizás donde los hechos históricos fueron mayores y donde podemos encontrar algunas recreaciones de interés. Bien, son los bandos de los que le hablaba, Zegría y Abencerraje, y un bando, digamos, intermedio, el que representa el príncipe Sidi Yahya al-Nayar, que será el que finalmente fructifique frente a la línea mucho más radical de su tío Muhammad XIII, el Zagal, o la de su sobrino, el malogrado sultán Boabdil, Muhammad XII. Pues bien, el príncipe Sidi Yahya, digamos, es el que abre el camino a un modelo de musulmán que pacta con cristianos, pero sin renunciar a muchos de sus derechos. Bien, del primer periodo de la toma de esa serie de pactos, pues encontramos, por ejemplo, en Marbella la toma del castillo en el año 1485, se están haciendo recreaciones, ahí vemos algunas de las imágenes. Insisto en no intervenir en el tema de la calidad o no de los textiles o de las armas, porque, como digo, las recreaciones son muy recientes en España, algunas son costosas de realizar y van evolucionando. Las fotografías, como digo, son de dominio público y, por tanto, pues hay de distintas épocas y de distintos momentos, ¿no? Bien, la toma, lo que sería el primer periodo, conquista, guerra entre cristianos y musulmanes, las de la toma. Encontramos, en cuanto a las negociaciones de frontera, por ejemplo, tenemos como en la zona de Almería, que es la que tiene el dominio del príncipe Sidi Yahya al-Nayar, ahí tienen toda la línea de frontera con el reino de Murcia, es donde habrá negociaciones de paces, ¿no? Negociaciones de paces que nos van a permitir, pues, ver una serie de capitulaciones, lo que se llama un documento en el que un musulmán se sienta en la mesa frente a un cristiano y negocian una serie de condiciones que van desde la administración y la jurisdicción. Cuando pasemos a estar controlados por los cristianos, cuál va a ser mi fiscalidad, cuál va a ser el sistema de justicia, etcétera, de derechos concretos y libertades, cómo voy a vestir, cómo voy a comer, cómo me voy a festejar mis fiestas, y otros que pueden ser, pues, más propios de la guerra, entrega pues, de rehenes y demás. A eso es lo que llamamos capitulación. Las capitulaciones más benévolas de toda la historia medieval española se encuentran en el Reino de Granada. Concretamente, las más benévolas de todas las benévolas se sitúan en la provincia de Almería, porque ahí estaba el príncipe Sidi Yahya al-Nayar, este partido intermedio que permitía estos pactos. Pues bien, esto es muy conocido, simplemente lo voy a pasar. La guerra va avanzando, si se dan cuenta, en Las Manchas prácticamente la provincia de Granada y Almería prácticamente se entrega sin pegar ni un tiro, valga la redundancia, y solamente una pequeña isla en el centro entre Granada y Santa Fe serían las capitulaciones más benévolas de todas, que son las capitulaciones del Real de la Vega, que son las que afectan a la toma de Granada. Bien.
Voy a pasar todo esto, ahí tenemos documentos que nos hablan de eso, conocemos perfectamente. Estas son las tomas se encuentran en la sillería del coro de la Catedral de, de Toledo, estas son las capitulaciones de Almería, es decir, conocemos verdaderamente bien ese periodo. Y eso es lo que ha permitido que algunas recreaciones musulmanes se den con cierta calidad. Bien, dando un salto adelante, hay que decir también, y aquí es lo interesante, que ya en los mismos pactos hubo musulmanes que quisieron bautizarse. Bautizarse nada más firmar las capitulaciones, ¿no? Tenemos cuadros, tanto del 19, pero tenemos también los documentos y elementos, en este caso de época, que nos hablarían de la vestimenta y cómo se desarrollaban las mismas. Bien, entre ellos la propia familia real, ¿no? El príncipe Sidi Naya, y verán que lo cito mucho, pero es que va a aparecer en Padules. El príncipe Sidi Yaya se bautizará con el nombre de don Pedro de Granada, su mujer, María Venegas, la princesa Certimería en Maniga como María Venegas, y, en fin, una serie de personajes que no les voy a relatar a ustedes y que pasan a ser cristianos, pero unos cristianos peculiares, porque claro, estamos hablando que visten como musulmanes, pero que se comportan como cristianos, incluso bautizados, ¿no? Esa especie de híbrido siempre lo vamos a encontrar. Esa es la familia del infante de Almería, los Granada Venegas. Bien, el escudo, incluso el escudo de la familia real, pues ahí lo tienen, incluso se adapta a los blasones cristianos. Bien. Bien, don Pedro de Granada Venegas tendrá una colaboración permanente con la Casa Real Española y tuvo distintas residencias, una en Granada capital, que era la capital del reino, la Casa de los Tiros, y otra, evidentemente, en Almería, que es la que hoy se conoce como Torre de Mondújar, Torre de Santa Fe de Mondújar. Bien, firmadas las capitulaciones de Granada en el año de 1491, el rey Guadil, a partir de enero de 1492, marcha como un súbdito más a sus tierras. Capitula y quiere quedarse con el señorío de la Alpujarra, donde estaría Padules. Donde estaría Padules. Él tomará residencias diversas a lo largo de distintos lugares de esta comarca, y de este periodo, pues por ejemplo, tenemos en Almería, en la localidad de Almería, en Fiñana, la entrada de los Reyes Católicos. La recreación, en este caso de Fiñana, recrea esos pactos que se hicieron en Guadix, y cuando los Reyes Católicos iban a capitular en Almería, pues pasaron por Fiñana, y en Fiñana es precisamente donde en ese paso de los monarcas por allí lo recrea. El señor que ven a caballo es el alcalde de Fiñana. En esto de las recreaciones, uno puede ser carpintero y ser rey, y uno puede ser soldado y ser el alcalde del pueblo. Esto tiene lo que yo les decía antes de tener en la recreación, meterse en la piel y verdaderamente disfrutar con la recreación. Bien. En la Alpujarra Moraima, Guadil va a estar poco tiempo en la Alpujarra. La sultana, su esposa, Moraima, muere en la Alpujarra de Andará en el año 93, y eso hace que Guadil poco después se marche de la tierra, saldrá por Adra, localidad también alpujarreña, en Almería, a la altura de 1492. Y es ahí donde entra un periodo de una etapa mudéjar muy corta que tenemos en esta tierra. Hay una rebelión. Al poco de estar allí, las capitulaciones en el año 1500, uno de sus líderes, que es Muhammad ibn Umayya, que es el líder alpujarreño, entiende que debe de pactarse. Los reyes católicos no están cumpliendo con lo pactado en las capitulaciones, y que se están vulnerando aquellos derechos que estamparon con su firma en el tratado. Ahí se produce la primera rebelión de las Alpujarras. A partir de esa guerra, de la que yo no voy tampoco a hablar, se produce, digamos, un choque directo entre dos modelos de musulmanes. El modelo del musulmán, del mudéjar, es decir, un musulmán que vive en tierra de cristianos, que choca directamente con un musulmán que quiere pacto.
Muhammad ibn Umayya pertenece al linaje de los Omeyas, él desciende de los califas de Córdoba, mientras que el antiguo príncipe Sidi Yahya al-Nahyan, ahora ya don Pedro de Granada, representa a un musulmán que prefiere pactar, quedarse en la tierra, aceptar algunas condiciones de los cristianos y eso les permite permanecer en la tierra. Son dos modelos muy distintos que conviven en la tierra y que en las paces de Padules se van a reflejar, puesto que, insisto, las paces de Padules expresan todo esto que en historia conocemos bien los historiadores y que rara vez podemos ver materializado en una recreación. Por eso insistía que una recreación no solamente es una investigación de tal espada, de qué botones, qué correaje, sino que también debe de recrear y con fidelidad el hecho histórico en sí. Y no olvidemos que Padules fueron pactos, pactos entre cristianos y moriscos. Bien. Bien, las nuevas capitulaciones que a partir de esa guerra, de esa primera rebelión de las Alpujarras, nuevamente consiguen forzar, obligar a la corona a que haya pactos. Estos pactos obligarán a unas nuevas capitulaciones en las cuales la corona establece, pues mire usted, sí, le voy a permitir quedarse en la tierra para poder vestir como usted le dé la gana, va a poder hablar como le dé la gana, pero se debe de bautizar, tiene que ser cristiano. Tiene usted que ser cristiano. Desde ese momento, a la altura de 1500-1501, se produce lo que se llama un bautizo forzoso. Un bautizo forzoso. De ahí que los nuevos cristianos, los cristianos nuevos, también se les llame en tono despectivo morisco. ¿Qué es un morisco? Un morisco es técnicamente un cristiano, es católico, pero que viste, come y habla, se comporta culturalmente, los rasgos que vemos en ellos son musulmanes. Así, por ejemplo, el que hemos llamado el Muhammad ibn Umayya, el linaje de los Omeya, pues se bautizará este líder de la revuelta como don Hernando de Córdoba y Valo. Pasarán así el linaje Umayya a linaje Córdoba, en recuerdo a que fueron califas de Córdoba. Y Valoríes, puesto que ellos se ponen un cognomen, en este caso el lugar donde residían, que es la localidad de Valor, en la Alpujarra, en este caso en la provincia de Granada. Este Muhammad ibn Umayya, don Hernando de Córdoba y Valor, es el abuelo del que luego será rey de las Alpujarras, don Hernando de Córdoba y Valor, que se llamaba igual. Bien, aquí no les voy a hablar de la familia real, quiénes son, toda esta gente convive en la tierra, lo voy a omitir todo esto, de la familia Venegas, que seguirán viviendo en la tierra, y en todas las Alpujarras, en localidades muy cercanas a Padules. Bien, no hay que olvidar también que a partir de este momento, una vez que la revuelta mudéjar era aplastada a la altura de 1500 y que ya toda la tierra técnicamente son cristianos, la diferencia entre estados es total. Existe otra frontera más allá del mar de Alborán, más allá de la línea de costa de Almería y de Granada en África, que ahí sí hay reinos, ahí está Berbería, convirtiéndose a partir de este momento el mar de Alborán en una frontera de Allende. Frontera de Allende en donde incursiones musulmanas iban a intervenir en la costa. Ahí hablamos de piratas, arraeces, alfaqueques, un mundo impresionante en el que los asaltos de piratas, la esclavitud, las batallas campales en la costa hacen de esta costa almeriense la que los historiadores llamamos como costa de los piratas. Pues bien, de este periodo, por ejemplo, en el que también hay poco que se esté haciendo sobre esto. Son muy de interés, por ejemplo, que se está haciendo en Cullera sobre un asalto de Draguz en el año 1550 o los asaltos de la Torre de la Zoía, municipio de Cartagena, en un interés por ver precisamente esos ataques de la costa y poner en valor, utilizando lo que os decía, esos vestigios de restos físicos, de torres, de baluartes, de barbacanas, de murallas que hay. Son quizá, a mi modo de ver, los dos lugares de recreación de musulmanes más interesantes.
En Padules, por ejemplo, vamos a tener berberiscos. Aquí tienen algunas ilustraciones de tropa berberisca mezclada con moriscos y de otro tipo que se dieron. ¿Por qué? Porque cuando se subleven las Alpujarras, muchos berberiscos del norte de África, especialmente argelinos y marroquíes, sobre todo de la zona de Tetuán, vinieron en barcos a apoyar a sus hermanos moriscos que se habían sublevado. Por eso hablaba de ese otro tipo de recreación en costa. Pues Padules, por ejemplo, una de las características que tiene es que encontraremos un modelo de musulmán, el modelo berberisco, el que se da allende, el que se da en Berbería, en todo el Magreb. Pero evidentemente los moriscos, que sí estaban aquí desde 1501, lo que decía, son cristianos, pero unos cristianos peculiares. Aquí vemos, por ejemplo, de este grabado, que traigo el documento original, son de Weissi del año de 1535, y como en Padules, pues recrea concretamente a estas moriscas que van embozadas, pues prácticamente sin verse los ojos más que la cara, y que pues ahí las vemos en un acto de presentación, por ejemplo, en la fotografía izquierda inferior, pues ahí la vemos a la morisca presentando con el diputado de la Diputación de Almería y el alcalde de Padules presentando una de los eventos de un año, ¿no? Bien, los moriscos, como decía, son peculiares, son cristianos, pero visten lógicamente al modo islámico, aunque pueden, conforme van pasando los años, desde 1501 en adelante, van utilizando algunos elementos también cristianos. Por tanto, es una especie de híbrido. Aquellos, lógicamente, mucho más de raigambre islámica, como pueden ser las montañas, sería el caso de la Alpujarra, evidentemente son mucho más arraigadas. Por eso Padules, por ejemplo, plantea ese tipo de morisco más islamizado, que es el que nos ha llegado a través de los grabados de Weissi. Ausencia prácticamente de mobiliario, trabajos de estera en el suelo, muchos killing, alfombras de esparto y de otros, modelo de seda, la sabanilla, algunos mucho más embozados con las malafas, en fin, otra serie de elementos que no quiero detenerme en ellos, pero que a través de la vida cotidiana y en el campamento podemos ver. Como digo, los moriscos alpujarreños podemos encontrarlos perfectamente recreados en Padules, sin entrar en detalle en vestimenta y forma. Ese sería un hecho histórico que, si alguien quiere conocer del periodo morisco, pues irremediablemente tiene que ir a Padules, ¿no? Tiene que ir a Padules. Encontraremos, pues aquí vemos, por ejemplo, estos retazos donde vemos textiles muy coloristas de distintos colores, con la sabanilla, que es esta especie de tocado en la cabeza más pequeño. Podemos encontrar berberiscos, como es el caso de la foto inferior, una morisca y una berberisca. Todo ello, como digo, se da cita en Padules. Bien, los moriscos no tengo que decir que en esa vida cotidiana de la que hablaba, pues su gastronomía se basa en los frutos secos, el uso y la ausencia de carne de cerdo, como hemos visto en esa especie de mesas que tienen colocadas, y en una serie de elementos propios de ellos. Adoptan nombres cristianos, Alonso, se pone un segundo apellido, vamos a poner por caso pues Pérez, pero mantienen el cognomen de su linaje, el Fetí, Alfonso Pérez el Fetí, ¿no? Pues bien, en esa especie de híbrido es donde encontraremos realmente lo que es un morisco. Los moriscos son muy duchos, especialmente en la Alpujarra, en agricultura. En agricultura manejan envidiablemente bien, especialmente el regadío, con productos de lujo, la seda, el cultivo del morar, luego el trabajo de la silvicultura, los gusanos de seda, la ganadería. En este grabado, por ejemplo, de Weissis, que es del año 1535, pues aquí ven ilustraciones del Padules, de las recreaciones de Padules, donde encontramos pues, verdaderamente estampas. Una cosa que es muy interesante, por eso decía, conjugar la investigación con la recreación, y es el hecho de que esta investigación, ver estos grabados y luego reproducirlo a través de lo que serían talleres de costura histórica, podríamos recrear pues verdaderamente las ilustraciones que estoy poniendo, serían
óleos de la época que no nos han llegado y que cual si fuera una máquina del tiempo hemos logrado traer. Para eso se requiere investigación. Se requiere investigación, cuidar mucho el morisco agricultor, cuidar mucho cómo viste, a qué se dedica, y eso permite crear esa atmósfera que nos transporta a ver, como digo, lo que realmente pudo ser. Los escenarios que estamos viendo son padules. El fondo, por ejemplo, la ilustración inferior derecha, estamos viendo el fondo que pudieron verse en el siglo XVI. Uno cuando coteja la documentación y ve lo que hay, estamos viendo un paisaje morisco, no solamente por las vestimentas y por los animales, sino que lo estamos viendo incluso en esos bancales, en esas paratas, en ese abancalamiento de la ladera. Bien, los moriscos se divierten, lógicamente, bailan zambras, utilizan instrumentos específicos y, como no, también en Padule, la música, en este caso la recreación de oído, también tiene cita, ¿no? Cuando se piensa uno en una recreación, no solamente es una exhibición de trajes, debe de pensarse en un todo. Y cuando se habla de un todo, se tienen que tener en cuenta 1000 cosas. Gastronomía, cómo se agrupan, puede aparecer en un grupo cristiano, puesto que la convivencia en un momento dado durante el siglo XVI había moriscos junto con cristianos. La parte superior, estamos viendo la ilustración superior de la izquierda, estamos viendo pues a un galeno vestido de negro que está sentado pues hablando con unos cristianos. Incluso en el otro extremo estamos viendo a un cristiano viejo, es decir, poquitos muebles, elementos muy propios de ellos. Bien, ¿dónde encontramos esa especie de convivencia que aquí la hemos visto de una manera, digamos, edulcorada? Realmente escondía un modelo de comunidades que eran antagónicas. El cristiano viejo que había hecho la guerra, que era cristiano, se sentía superior al cristiano nuevo, al morisco. Por tanto, había una violencia latente que generalmente el elemento que los controlaba era la Inquisición. Una Inquisición que va a apretar y a exigirle a los moriscos una manera de vestir, una manera de hablar, una manera de comer, una manera de comportarse a la cristiana, a la que consideraban ellos que era la línea ortodoxa de un cristiano viejo. Y aquí es donde encontramos una recreación en Casa Rabonela, en Málaga, a partir de un hecho histórico que fue un juicio inquisitorial que se hace a los moriscos de esta localidad y que permite encontrar una recreación sobre esta violencia estructural, esta violencia entre cristianos y moriscos. Bien, las exigencias de la Inquisición, junto con otra serie de decretos, los que yo no puedo meter, hacen que esas capitulaciones del año 1501 queden rotas. A partir de la subida al trono de Felipe II, Felipe II exige vestir a la cristiana, comer a la cristiana, hablar como los cristianos, dejar de chapurrear la algarabía, esa mezcla de musulmán y castellano, y convertirse literalmente en cristiano. Esto hará que el reino de Granada arda en una rebelión que tuvo lugar en la Navidad de 1568, ahí tienen los puntos principales. Si se dan cuenta, la concentración mayor se da entre la provincia de Almería y de Granada, lo que conocemos como la comarca de la Alpujarra, y que se extiende especialmente en Almería, puesto que es donde había más musulmanes por pacto, por capitulación, y se extienda por los valles de la Almanzora, Campo de Taberna, etc. Bien. Aquí, evidentemente, cuando se sublevan los moriscos, encontramos dos modelos distintos de reyes, nuevamente los Umeyya, que son los líderes más irreductibles. El nieto de ellos, don Hernando de Córdoba y Valos, se proclamará como rey, como Muley Abdal, mientras que otro descendiente del príncipe Sidi Yahya al-Nayar, don Alonso de Granada Venegas, que residía en la Torre de Mondújar, se buscan los moriscos que quizá pudiera ser rey. Aquí nuevamente los moriscos se dividen en dos, más radicales, seguidores de los Omeya, mucho más pactistas, seguidores de los Granada Venegas. Esta guerra civil latente casi reproduce realmente la que había en la Edad Media y es la que se va a dar en la guerra de los moriscos. Bien, había una tercera vía, que no voy a hablar de ella, que es la que representa don Alonso Bazán Acén, de la localidad almeriense de Abla,
y que no es el caso de tratar aquí. Bien, los moriscos, la nobleza morisca, en el caso de los Omeya, de don Hernando, aquí hay grabados del siglo XIX, conserva Almería innumerables edificios, hoy día también algunos transformados, como la torre de Huécija, que nos hablarían de elementos muy interesantes para poder recrear. Bien, el alzamiento que proclama el rey Aben Omeya se va a llevar a cabo con una violencia descomunal, en lo que se conoce como los martirios de las Alpujarras. Degollaron a base de cuchilla a prácticamente todos los cristianos viejos que había en la zona, y estalla una guerra compleja. Aquí vemos ya elementos en la que Felipe II tiene que aplastar a unos súbditos curiosos que, lejos de haberse cristianizado, vuelven más radicales como musulmanes. Los moriscos que se alzan se convierten en moriscos nuevamente musulmanes. Es decir, han pasado por el periodo musulmán, han pasado por el cristiano y vuelven a ser musulmanes. Estos son fotografías de la recreación de Padule. Pues bien, de esta recreación de la rebelión, de estos primeros momentos de la rebelión, en una localidad en Almería que se llama Taal, que hace recreación de la sublevación. Ellos conservan el castillo de Taal, donde se sucede unos hechos de la rebelión, y que nos hablan de ese momento. También en la localidad granadina de Ugíjar, que es en la Alpujarra, se hace otra recreación de esos primeros momentos, de ese alzamiento. Serían unas recreaciones más violentas, donde lo que se habla es pues, de esos sacrificios que van a hacer con los cristianos viejos, etcétera, donde se ve la exaltación de ese morisco que ha vivido cristiano y que quiere volver a abrazar el Islam. En Istán, en Málaga, en Aluzaina, Málaga también se dan. Por ejemplo, este periodo gusta mucho y hay muchas localidades, especialmente en Almería, Granada y Málaga, donde se recrea el alzamiento, propiamente dicho. Sin embargo, de lo que es el transcurso de la guerra, que yo tampoco voy a hablar demasiado de ella, hay muy poco. Se albergan esperanzas que en la localidad de Berja, en Almería, se llevan 2 años recreando una batalla urbana compleja, en la que el mismísimo rey morisco, Aben Omeya, con la plana mayor de su ejército, se va a enfrentar al capitán general de Murcia, segundo marqués de los Vélez, y van a chocar. Aquí en esta batalla intervinieron sobre todo moriscos y berberiscos y milicias concejiles, que no tercios todavía. Estamos en unos primeros momentos de la guerra. Estamos hablando del año 1569. Como digo, es complejo el encuentro entre cristianos y musulmanes, puesto que aquí las cronologías son clave. Por eso la recreación tiene que tener muy preciso esto, puesto que podríamos ver berberiscos en épocas que no lo estaban, o ver musulmanes turcos cuando no lo estaban, o sí. En este caso, Berja lo está haciendo bien, recrea berberiscos y moriscos y milicias concejiles, que desde el lado cristiano, del que yo no me voy a detener, todavía no había tercios, y implicaría un modelo de tropa bastante distinto. Bien, no debemos de olvidar, y ya que hemos sacado el tema de los berberiscos, que realmente a nivel internacional el conflicto con los musulmanes es mucho mayor. Está adquiriendo unos tintes de cruzada. El Papa San Pío V proclama una especie de cruzada, va detrás de crear una flota que se enfrente a los turcos. Los turcos están creciendo en el Mediterráneo, están avanzando peligrosamente, están ocupando todo el territorio de Libia, están ocupando Túnez, están ocupando Argelia, donde actúan una serie de repúblicas satélites de los turcos, y todavía se resiste de alguna manera Marruecos. Esta preocupación que está desbordando y casi poniendo y comprometiendo todo el Mediterráneo en medio, la ve el Papa, y el Papa trata políticamente de esta liga, porque ve ese peligro. En este caso, los moriscos, que son conscientes de ello, firmarán pactos donde están más cerca la representación otomana. Concretamente, en Túnez, el pachá de allí, Ulus Ali Pachá, que es el almirante de la flota con sede en Túnez, logra firmar pactos con unos embajadores que manda
el rey Aben Humeya, y permitirá el que a partir del verano de 1569 puedan llegar a la rebelión de las Alpujarras tropa otomana. Tropa otomana, no evidentemente tropa otomana de Constantinopla, sino tropa otomana más bien vinculada a la frontera de ese imperio de la Sublime Puerta. Estaríamos hablando de Argelia, de Túnez. Bien, esa alianza hará el que podamos encontrar en Padulé un tercer elemento curioso de musulmanes. Veremos pues moriscos, veremos pues berberiscos y veremos también turcos. Veremos turco, a la turquesca, como dicen los documentos. Iba vestido a la turquesca. Estos son elementos que lo recrean. Por ejemplo, el general, el protagonista principal de las paces de Padules, que es Hernando Jabaquí, dicen las crónicas que iba vestido a la turquesca. Ahí van sus secretarios, sus ayudantes que van vestidos a la turquesca. Lo mismo que tenemos a Enrique, a la mano derecha, que va vestido a la turca, puesto que él recrea a un capitán turco. Bien, las paces de las que... ¿En qué consisten las paces? Si hemos dicho que desde la Guerra de Granada, en el año de 1400, durante toda la guerra, desde 1485, se es muy dado a pactar, a negociar, a regatear condiciones, eso es lo que se hace en Padules. Precisamente el pacto en el que interviene el rey Felipe II, mandará a su hermanastro, a don Juan de Austria, a un miembro de la Casa Real Española, ahí en nada, a negociar en nombre de Felipe II unas paces, unos tratados de paz con los moriscos. Es ahí el desplazamiento de don Juan de Austria. Don Juan de Austria, por ejemplo, los talleres de costura histórica de Padules lo van cambiando de traje todos los años, le van poniendo uno nuevo, que también le da mucho más novedad a la recreación, de tal manera que cada vez que uno va, pues puede encontrar también distintos matices o visiones del propio don Juan de Austria, a falta de un grabado que lo hubiera. Eso sí, con todo el rigor que debe de tenerlo. Bien, aquí estamos viendo algunas ilustraciones, pues bien, de los desfiles, de esos elementos de corte, por ejemplo, en la foto inferior izquierda vemos a don Juan de Austria y detrás de él vemos a Gonzalo Fernández de Córdoba, al duque de Sesa, que era el teniente general, de capitán general del Reino de Granada, y al alcalde de Padules, que está hablando con el micrófono. Si lo vemos en la foto de la derecha, veremos que ha cambiado, al igual que el propio don Juan de Austria, pues que en uno lleva una montera y en otro lleva el gorrito, este gorrito tan típico español del siglo XVI, ¿no? Bien, como decía, la guerra llevará a Felipe II, son unos súbditos que se han sublevado, es más, se han convertido al Islam, llevará a Felipe II a la movilización de los tercios. En Padules podríamos encontrar a don Álvaro de Bazán y Guzmán, primer marqués de Santa Cruz, que va a ser el encargado, junto con Andrea Doria, de desplazar los tercios. Movilización de tercios que hace mucho más colorista la recreación. No solamente tenemos milicias concejiles, sino que ahora tenemos tropa de élite española, los tercios, que tienen que enfrentarse a un ejército de campesinos moriscos apoyados por tropas más guerreras, mucho más ágiles, como pueden ser los berberiscos, o tropas adiestradas de un punto de vista castrense, como pueden ser los otomanos. Bien, en Padules podremos encontrar, pues lo que digo, tercios, picas, junto con espingardas, ballestas, mucha pólvora del rey, muy distinta a lo que podríamos haber visto en una recreación como Berja, donde son milicias concejiles, ¿no? Bien, a la vez que podemos encontrarnos ese colorido en los cristianos, también lo vamos a encontrar el colorido en la tropa turca. En este caso, los turcos cumplen un papel fundamental en las paces de Padules. ¿Por qué? Pues porque los turcos tienen interés en que no se firmen pactos. Sin poder entrar en detalle qué es lo que ocurrió, Aben Humeya, que era partidario del pacto, será asesinado por su primo, Aben Abó, que subirá al trono de los moriscos con el nombre de Aben Abó. Aben Abó está realmente respaldado por todos los asesores políticos turcos que de alguna manera depuran a parte de los cuadros de mando moriscos y
tratan de noquear, tratan de repeler, de obstaculizar esos pactos de alianza que una parte del generalato morisco quiere, representada en este caso por Hernando el Jabaquí. Eso realmente son las paces, pero evidentemente no se hacen de un golpe, evidentemente se requiere un periodo de tiempo. A partir de 1569, que llega don Juan de Austria a Granada, comienzan las primeras sacas de moriscos, se deportan a otros territorios de la península, de las que no vamos a hablar aquí, sacas de moriscos que tienen que ir. Frente a esas sacas, evidentemente, para presionar más a lograr esos pactos, esto es muy de la estrategia militar española, es hacer avances militares importantes para forzar al contrincante a ayudarle a pactar. Eso ya lo habían hecho en la Guerra de Granada, dio buenos resultados, dio también en la primera revuelta en 1501 y también se va a hacer en la revuelta de los moriscos. A partir de 1570, don Juan de Austria va a lanzar una campaña por el territorio. Ahí vemos las campañas, como ven, prácticamente se están dando en la provincia de Almería. Todos esos lugares serían escenarios para poder hacer recreaciones históricas interesantes. Y bien, en ello ya comienza a pactarse desplazamientos y demás. Es quizá el argumento más esgrimido por los turcos. Mirad, si pactáis, está previsto que os echen fuera del territorio, os manden a otros territorios. Esto hace que muchos moriscos que eran de paces se vean forzados a ser alzados. En este caso, bajo una argumentación política de la que no tengo tiempo de poder explicarle a ustedes. Bien. Es muy interesante en estas batallas, en estas primeras contiendas que fuerzan, la labor que ha hecho y que nos ha regalado verdaderos óleos. Yo diría que son óleos más que fotografías, ¿no? El fotógrafo Jordi Bruce, están sacadas de la red, nos hace estas recreaciones que están tomadas, son fotografías tomadas de distintos momentos de Padules que montadas entre sí con unos criterios de un verdadero fotógrafo, a mi ver, muy culto y que ilustra muy bien lo que estamos hablando. Cómo la gestualidad, movimientos, pequeños enfrentamientos de batalla que se están haciendo de moda cotidiano en Padules, montados entre sí, nos forman batallas tan impresionantes como esta. Lástima que no nos llegaron esos óleos, que pudieron haber cuadros en la época y que la recreación histórica con una máquina del tiempo nos está trayendo al momento actual. Bien, como digo, en ese avance, finalmente, don Juan de Austria llegará a una localidad almeriense de la Torre de Mondújar, Santa Fe, localidad de Almería. ¿Y por qué este sitio? Porque aquí es donde está el nieto del príncipe Sidi Yahya al-Nahyan, aquel que hablábamos que era el negociador del bando político intermedio. Pactar. Don Juan de Austria le lleva unos documentos visados por Felipe II en los que aceptaría un pacto por los moriscos y quiere negociarlo a puerta cerrada con el nieto del que fue el artífice de los últimos pactos. Es aquí Alonso de Granada Venegas, Alonso Aviz Granada Venegas, el antiguo príncipe Alim Ben Nasser in Venegas, que sería su nombre, bautizado como Don Alonso, el que le dé el visto bueno a los pactos y a partir de Santa Fe de Mondújar, que es el inicio del Valle Bajo del Andará, remonte sin pegar ni un tiro los tercios de Italia junto con don Juan de Austria y las milicias, vayan remontando, se firme el 20 de abril el bando de Santa Fe que se proclama el día 23, documento jurídico imprescindible, este es el original, no hace mucho lo reprodujo el Ayuntamiento de Santa Fe de Mondújar en una pequeña recreación que no ha tenido continuidad, una pena, en el que se ve el documento que pacta y es el salvoconducto que permitirá a don Juan de Austria remontar sin pegar ni un tiro durante todo el río Andará arriba hasta acampar en Padules donde se leerá ese bando. Ahí vemos al secretario de don Juan de Austria en unas fotografías de los inicios de las primeras recreaciones de Padules, en la que se lee el bando. Es Soto, el secretario de don Juan, el que lo lee. Vemos a don Juan. Ya digo que las fotografías son diversas. Aquí vemos un cartel en el que ya pactado y negociado con el general el Nando el Jabaquí, que fue
a ese acto vestido a la turquesca, que no a la morisca, donde se recreará el hecho de la entrega de armas y demás. En Padules se dieron cita personajes históricos. Digo que Padules tiene retos importantes. Esto no ha hecho nada más que empezar. Vimos al inicio los carteles, pero en Padules pues podemos ver personajes de la talla de Lope de Figueroa, muy conocido de los tercios, al conde de Alcaudete, al marqués de Santa Cruz. Son elementos de personajes que pueden, a don Luis de Requesén, comendador mayor de Castilla, a Miguel de Moncada, que luego irá en la nave marquesa a Lepanto con Miguel de Cervantes, era la nave que llevaba. Miguel de Moncada estuvo en Padules, a Sancho de Leiva, uno de los grandes almirantes de la Armada de Lepanto. Todos estos personajes aparecen en Padules, que como digo, en muchos casos todavía ni siquiera se han recreado. Es decir, que tenemos, y al igual que estos, pues podríamos hablar de los propios musulmanes. Bien, hechos los pactos, una vez reducidos los moriscos y entregadas sus armas, vendría el último periodo, que es el destierro, la salida. Este es un óleo de Gómez Moreno del siglo XIX, en donde nos está indicando cómo por la Puerta de Elvira salen estos moriscos camino de La Mancha, de Murcia, de Extremadura, de todo el lugar de España. Se decretó el destierro. Bien, sobre el destierro de moriscos hay algunas cosas que se están haciendo, a mi modo de ver no son recreaciones. Por ejemplo, en Hornachos, en Badajoz, se está haciendo una recreación en donde los hechos históricos nos dicen cómo llegaron estas sacas de moriscos granadinos que eran muy islamizados, se mezclaron con los moriscos propiamente de hornachos, que los había desde la Edad Media, y crearon lo que llaman ellos los desterrados. Incluso una vez que los destierran aquí, se van a Marruecos. Y eso hace que sea no tanto una recreación, sino una fiesta, una fiesta. Digo fiesta puesto que los trajes, evidentemente, que estamos viendo ahí, no son evidentemente de moriscos, sino más bien de la zona de Bagdad, de Irak, de otros lugares más orientales, no de España, sino de Asia. No, y por eso no le pueden llamar recreación, más bien festival donde se dan citas, pues no es precisamente música de época, sino música a veces actual y demás. Esto es algo que convive con las recreaciones y que lo traigo aquí precisamente para distinguir lo que es una recreación de otra serie de eventos que pueden parecer históricos y que no lo son, y que son legítimos también, puesto que no es la pretensión de la organización otra. Bien, de desembarco, en este caso de un punto de vista, pues aquí os traigo la de Benicassim. Se hace una recreación, mal, eso no puede ser recreación, no puede utilizarse ese término, de la Torre San Vicente, donde unos berberiscos atacan y demás. Cuando uno ve ese barquito, en ese barquito que es un galeón del Atlántico, un galeón no puede desplazarse por el Mediterráneo, son más bien galeras, y mucho menos con esas velas y esas carabelas que estamos viendo ahí, que nos recuerdan más a los piratas del Caribe que a los piratas berberiscos que podíamos encontrar en la zona del Mediterráneo. Por tanto, son también eventos que se dan, pero no es propiamente recreación. Digo esto porque a veces se puede estar dando intrusismo y desvirtuando el hecho festivo, que lo es, y no pasa nada, con el hecho de recreación que va mucho más allá y que requiere un rigor de investigación. Bien, sobre la expulsión, al término del año 1571, cuando comienzan las sacas y se redistribuye, pues tenemos algunas cosas que se están haciendo sobre estas expulsiones. Ya no hablamos las del año 1571, sino esos moriscos que tiempo después, en torno a Felipe III, se dieron, ¿no? Sobre todo se están dando en la corona, en la antigua corona de Aragón, la de Cortes de Payar, la de aquí de este congreso, la provincia de Teruel, se están haciendo algunas cosas y que también nos hablan de un periodo histórico que se adentra el mundo musulmán, como digo, hasta bien entrado el siglo XVII, ¿no? Insisto, lo de fiesta histórica, que no podemos entenderla como tal, y otros retos que tiene la recreación. Si se han dado cuenta, he tratado de decirles que la recreación histórica sobre musulmanes es lo que es. Padules, a mi modo de ver, es de las más excepcionalmente buenas que se hacen en España por varios motivos. Primero, por el rigor
histórico que se le está dando. Segundo, porque ha concebido el colorido que tiene, berberiscos, turco-berberiscos o otomanos y los propios moriscos, y del lado cristiano, tercios y milicias. Pero evidentemente la recreación histórica lleva consigo muchas más cosas. Si hemos dicho que es enseñar historia y se puede enseñar historia de una manera divertida, ahí han puesto los ojos otras instituciones que están muy interesadas en la divulgación histórica. Por ejemplo, la educación. Enseñar y enseñar bien el periodo de la historia de España es interesante y si son musulmanes. Pues bien, aquí les traigo de esta revista Hermos, una de las revistas de mayor prestigio nacional e internacional en didáctica, este artículo de dos almerienses, dos profesoras de la Universidad de Almería, María del Mar Felices y Julia Hernández, que nos habla de cómo utilizar la recreación histórica como un recurso didáctico. En este caso, la recreación va como un elemento de enseñanza. Los museos también se han dado cuenta que el guía habitual para enseñar un castillo, una torre, una barbacana y demás, pues quizás pueda tener unos elementos mucho más interesantes desde el punto de vista de recreación. No es lo mismo un guía al uso de que haya un diálogo o un comportamiento, una gestualidad vestido de época. Ahí intervendrían algunos museos que se están dando en la zona de Jaén, o elementos tan interesantes como el turismo en sí, ¿no? Que sería otra de las facetas. Hay gente que le gusta vivir y sentir, meterse en la piel del recreador, ¿no? Y verlo desde el punto de vista del espectador, lo que decía al inicio, ¿no? Pues aquí tienen el Diario de Almería, un recorte al uso de padules, precisamente. 1000 personas vuelven al siglo XVI con la recreación. Hoy día esto ha quedado desbordado, no son 1000, son miles de personas las que asisten a este evento. Y por decir algunos elementos también interesantes, la economía a veces siempre está atenta a la publicidad. Pues por ejemplo, ahí vemos al alcalde de Padules con el presidente de la Diputación y uno de los bodegueros. Padules tiene vino en la actualidad, tiene bodega de vino, pues ahí tenemos una botella de vino con el cartel detrás del etiquetado Real de Padules. Es decir, la industria, la empresa privada ha visto un nicho de oportunidad, sacar un tipo de añada especial y sacar vino Real de Padules, ¿no? Con esto les trato de decir que al margen de disfrutar, de verlo desde un punto de vista meramente cultural, existen otra serie de elementos de los que no tengo tiempo de comentarles que nos pueden servir también para valorar la importancia que tiene la recreación histórica y especialmente asumir como hecho histórico, dado que a mí se me ha pedido del modelo musulmán, ver otros elementos. Todo ello, ¿cómo comenzó? Pues la historia de Padules comienza con algo tan sencillo como la remodelación de una obra en una plaza del pueblo. Había una cruz antigua tirada en una esquina, bueno, arreglan la plaza y descascarillando le dijo un señor de 90 años, esa es la cruz de don Juan de Austria. Nadie tenía memoria quién era don Juan de Austria y qué hacía don Juan de Austria en Padules. Pero bueno, pidieron una subvención para restaurar la cruz. Cultura me llamó a mí como historiador, digo, sí, hombre, esa es la cruz que le pusieron, es que don Juan de Austria estuvo allí, tuvo un campamento, allí se firmaron unas paces muy importantes entre que los generales moriscos pactaron con el jabaquí a la cabeza, con don Juan de Austria las paces, de ahí que pusieran esa cruz. A partir de ahí había un grupito de teatro en el pueblo que hicieron representar una pequeña obrita de teatro, la hacía Juan de Dios Carretero, fueron los primeros papeles que diseñan aquello, estuvieron hablando conmigo, buscamos las crónicas, buscamos la documentación oportuna, se hizo aquella obra y se fue a más, a más, a más, y se saltó de un teatro histórico para inaugurar una plaza, se pasó directamente a lo que hoy es, sin ninguna duda, un evento de recreación internacional de mucho calibre, ¿no? Pues bien, surgió en este caso del urbanismo, recrear, arreglar una pequeña plaza del pueblo se ha convertido hoy en un evento del que vienen, como le he puesto en los recortes de prensa, miles de personas a vivir, a meterse en la piel de los pactos entre musulmanes, moriscos, islamizados y los cristianos viejos. Don Juan de Austria el Jabaquí, o como lo quiera decir ustedes. Vienen a disfrutar. La televisión
asiste, normalmente se hacen infinidad de vídeos que podrán encontrar en la red, fotografías y miles. Yo las que he usado no he querido usar de mi banco de datos, he usado simplemente las que podemos encontrar en la red, ¿no? Y de ninguna época en particular, precisamente para ver la evolución de este evento, que es sin duda mucho más importante que las propias fiestas patronales del pueblo. Se ha convertido realmente en la fiesta principal. Fiesta en el buen sentido del término, no una fiesta sino que es una fiesta de la recreación, una fiesta donde el que quiera vivir, sentir y disfrutar, meterse en una película del siglo XVI de musulmanes, lo va a encontrar. Y hasta aquí esta es mi intervención, ¿no? Sobre la recreación. Creo haber respondido a lo que se me ha pedido, que era exponer lo que se está haciendo en recreaciones musulmanes. He utilizado como hilo conductor a los moriscos de las Paces de Padules, donde tenemos, como digo, 3 modelos de vestimenta, 3 modelos de armamento, 3 modelos de comportamiento distintos frente a otro ejército. Es sin duda quizás el más notable, porque es un híbrido de berberisco, musulmán y de morisco, algo que en otras recreaciones de musulmanes de España pues lo veríamos, pero de una manera en estado puro. En la Edad Media, un asalto berberisco como en Cullera, etcétera, ¿no? No quisiera terminar mis últimas palabras sin dar las gracias, por supuesto, a la organización, a la Fundación Boda de Isabel, al alcalde de Padules, que ha tenido la confianza de pedirme que comentara todos estos elementos. Podrían haberlo hecho algunos compañeros que también trabajan en el asesoramiento en otros planos de la recreación. Evidentemente estos trajes y estos vestimentas, estos textiles, estas armas llevan detrás mucha investigación histórica, desde luego, ¿no? Y sin decir que les dejaré un pequeño vídeo, hablamos de televisión, pues viene un pequeño vídeo en donde veremos este lugar histórico, un pueblecito muy pequeño que no tiene ningún elemento arquitectónico grande, pero que en sí, cuando se le mete el material humano en movimiento, podrán ver verdaderas pinceladas de óleo que podía haber pintado perfectamente Sánchez Coello, que era el pintor oficial de Felipe II en su época, y que reflejan perfectamente lo que leemos en los escritos, en las crónicas de Pérez de Hita o Luis del Malmo, pero verlas en 3 dimensiones, charlar con ellos, tocarlos, como digo, sentirlos y disfrutarlos en todo el sentido de la palabra. Muchísimas gracias.